Buenas tardes a quienes son fieles a nuestro programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, y en el día de hoy voy a entrevistar al arquitecto Gonzalo Garay. Charlo Garay, un gran amigo, probablemente uno de los más importantes referentes, conocedores del mundo del urbanismo en el Paraguay. La población urbana creo que ya ha sobrepasado a la población rural a partir de aproximadamente el año 95, ya del siglo pasado, y hoy estaríamos en un 65-35. 65% de la población, de los 7 millones de paraguayos, es población urbana y 35% nomás ya es rural. Por lo tanto, uno de los más grandes problemas y también una de las más grandes oportunidades que tiene el Paraguay es el tema urbano. Por lo tanto, le saludo a Gonzalo Garay, arquitecto, para después hacerle algunas preguntas referentes a este tema. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá en el programa, a disposición. Gracias. Gracias. Charlo, te quiero preguntar algunos temas referentes a lo que una vez me enseñaste, la densidad poblacional por kilómetro cuadrado como un indicador de la productividad del suelo urbano. Sí. Y me habías dicho que en Paraguay tiene una productividad del suelo urbano muy baja. ¿Cuál es la productividad o la cantidad de habitantes que tiene la densidad Asunción, área metropolitana y el Paraguay en general? ¿Y qué se puede hacer para mejorar esa densidad, darle más productividad al suelo urbano? ¿Qué tipo de inversiones hay que realizar o qué tipo de políticas públicas hay que encarar? Bueno, la densidad de la ciudad se mide densidad promedio, ¿verdad? Entonces, en Asunción la densidad es más o menos, no llega a 50 habitantes por hectárea. Asunción y los primeros anillos, lo que sería el área metropolitana de Asunción, baja ya. Ya bajamos a 30 o un poco menos. Y lo que es el Gran Asunción o la región metropolitana, es decir, de Asunción ya hasta, llamémosle, Pacaraí, San Bernardino, Cacupé, ya con los otros anillos metropolitanos. Y ahí sí que ya bajamos a 15 habitantes por hectárea o menos. Esas no son densidades urbanas. Hablamos de densidades promedio siempre. Porque la ciudad necesita mucha infraestructura, muchos servicios. Y entonces cuando uno tiene poca gente en el territorio, ese territorio se va extendiendo, obviamente, ¿verdad? No es lo mismo tener sectores con edificios altos, está más concentrado que tener casa, y se va desparramando la ciudad de esa manera. Y eso trae unas deseconomías enormes. Y en todo sentido, y te encarecen los servicios y los pagos, los gastos comunes, que son los impuestos, las tasas que paga la gente, no alcanzan para mantener eso. Es diferente llevar una red cloacal, llevar una red eléctrica, llevar el transporte público, la recolección de basura en una ciudad que está mucho más concentrada que en una ciudad que está absolutamente extendida. Los costos de eso se encarecen tremendamente y hay una deseconomía enorme, crea eso. Además de otros problemas, ¿verdad?, de que tienen que ver con digamos, la destrucción del ambiente natural y lo que eso implica también correlativamente cuando no se acompaña con los debidos servicios. Entonces eso también trae unos gigantescos pasivos ambientales, sociales, aparte de los económicos. Un ejemplo, se extiende la ciudad de manera ilimitada a través de loteamientos. Esos no tienen, por ejemplo, no hay cloacas, no hay sistemas cloacales.
menos plantas de tratamiento y a algún lugar se tiene que ir eso. ¿A dónde se va? Al Pozo Ciego, que después filtra las napas a los acuíferos, o si no, si ya hay si haya algo ahí de conexión cloacal, se va al arroyo más cercano. Así, por ejemplo, en este tema tenemos hoy día un pasivo de más de 3.000 millones de dólares solamente en tema de saneamiento ambiental. ¿En dónde? ¿En Gran Asunción? En el Gran Asunción tenemos, claro, si vos querés hacer en todo el Gran Asunción, como corresponde, ¿verdad? Una red cloacal, plantas de tratamiento y saneamiento ambiental de los arroyos que hoy día están contaminados, que al dejarse de tirar agua sucia, agua servida en estos lugares, por supuesto ya la naturaleza misma se va a encargar de ir limpiando esto, pero ahí eso nos cuesta unos más de 3.000 millones de dólares si queremos resolver solamente ese problema. Por el transporte público. El transporte público, el pésimo sistema o la falta de un sistema de movilidad que incluya un transporte público eficiente en la ciudad nos hace perder al día alrededor de 2 millones de dólares. Eso se mide en tiempo, en quemar combustible, en contaminar el ambiente, etcétera. Ya. 2 millones de dólares veces 300 es una fortuna. 300 días me estoy refiriendo. Hay que agregarle 3 líneas de Metrobús por año son. una línea de Metrobús por año. Tres por año. Tres líneas. Tres líneas de Metrobús. Bueno, me lleva esto entonces a pensar en una tesis que yo ando lanzando que se llama el primitivismo productivo. El primitivismo productivo, Chalo, como economista, te cuento, es extraer riqueza de la tierra de la manera más fácil, en vez de ir a extraer riqueza de manera más difícil pero sustentable, que es de la inteligencia humana. Como el único factor que agrega valor es en realidad el factor humano, y el factor humano está poco cualificado, su productividad es baja, sus ingresos son bajos, y a partir de allí tenemos nosotros mucha gente pobre, 27% está empobrecido, está gente empobrecida en el Paraguay. Y esa gente va a las ciudades y ahí tenemos lo que estamos teniendo. Quiero preguntarte un poco, ¿qué es lo que está pasando en Asunción? Que por un lado, hay una expulsión de gente del campo a la ciudad, pero hace poco un geógrafo decía, no, ya no es solamente campo-ciudad, sino que ya es ciudad-ciudad. ¿Cómo es eso? Le dije, y bueno, sale de la ciudad, hay crisis económica, hay inflación, hay desempleo, hay hambre. 749.000 paraguayos tienen hambre. Entonces la gente no se queda más en el alquiler del barrio obrero, sino que se va a un asentamiento en el bañado, en los bañados. ¿Qué es lo que otra de tus estudios? Otro de tus estudios es el tema bañados. La extensión, la antropización, solés decir, de los bañados, que en realidad los bañados es el río, no es que es tierra para habitar. Eso en realidad está preparado allí para permanentemente ser inundado, porque el río tiene su ciclo en la naturaleza. ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora en los bañados? ¿Hay un plan maestro de los bañados de la franja costera de Asunción, Chalo? ¿Y qué se hizo hasta ahora de ese plan y qué no se hizo? Estoy hablando de Asunción, que es el receptor de toda esta dinámica perversa de la economía paraguaya. Bueno, efectivamente es así, ¿verdad? Este tema de la pobreza es una consecuencia de otras causas, ¿verdad? Entre ellas de falta de política pública de desarrollo, que comienza por una política pública de educación, una política pública de salud, ¿verdad? Y unas políticas públicas que tengan que ver con la creación de empleo y del autoempleo. Es importantísimo, ¿verdad? Y bueno, si se tuviera unas políticas fuertes, entonces en todos estos temas no sería esta la situación. Estaríamos diferentes, estaríamos como Corea. Y vamos a hablar, después quiero hablar de Corea. En el año 70, el PIB de Corea era $270 per cápita y el de Paraguay era 265.
a fines de la década del 60, o sea, nosotros ya andábamos por ahí, por el colegio y eso, ¿no? Es que estamos hablando del medioevo, ya estábamos. Y como Corea hoy es una potencia mundial, en aquella época venían los coreanos a Paraguay en busca de mejores oportunidades y era medio, así medio visto como casi, ay, nomás el coreano, hoy no encontrás ninguno que van a venir a hacer acá si ellos viven en el primer mundo. Corea pasó a ser un país de primer mundo y hay otros ejemplos, Singapur y varios otros ejemplos tenemos, que sí hicieron los deberes que nosotros no hicimos. E incluso ellos hicieron esos deberes en condiciones mucho más adversas. Gran parte del territorio de Corea, mucho más de la mitad, son montañas áridas. Nosotros no tenemos 1 metro cuadrado de desierto. Todavía no pudimos desertificar el país, ¿verdad? Porque esa es una tarea también. Por ejemplo, los arroyos del Gran Asunción ya hemos contaminado todo. El lago Pacaraí hemos contaminado. Todavía el desierto está aguantando. Te digo que en condiciones mucho más difíciles ellos lo hicieron. Quiere decir que nosotros podemos hacer porque somos del mismo planeta. Somos de la misma especie eh, eh, humana. Entonces se puede. No hicimos y habría que empezar ese proceso algún día. Esto tiene que ver también con las políticas públicas. Yo te estoy hablando de las políticas públicas, tiene que ver con las políticas públicas de vivienda. Obvio. Entonces, eso que vos decís, ¿verdad? La gente se va, busca mejores oportunidades. La ciudad siempre se ve como una posibilidad, algo me ha de caer, algo me ha de gotear, y entonces viene la gente a la ciudad. Ese es un proceso, desde luego, del tercer mundo, de esa migración campo-ciudad no es nueva. Efectivamente, ya hemos pasado, hoy es mayor la población urbana que rural. Eso se está acrecentando también en países de Latinoamérica y de tercer mundo, porque la gente viene a buscar algo que, bueno, al no tener esa persona, con suerte sabe leer y escribir, ¿verdad? Generalmente tiene una familia numerosa, no tiene empleo, no tiene capacidades. Eh, entonces, ¿qué le queda? Y le queda el subempleo, le queda la informalidad y en algún lugar hay que vivir. Entonces se van a vivir en Río de Janeiro, se fueron a vivir a los cerros, porque nadie ocupaba los cerros en aquel entonces. ¿Por qué no se ocupaba los cerros? Porque la infraestructura de llegar hasta los cerros era cara, etc. Bueno, ellos ocuparon los cerros, las favelas. Río de Janeiro tiene 3 millones de favelados, más o menos la mitad del Paraguay. San Pablo otros tantos. Y aquí, el lugar que no había sido domesticado, el lugar que no había sido urbanizado por la ciudad, eran los bañados de Asunción, que efectivamente son territorio del río. No hay inundación, te sobra espacio, pero el río sube siempre. Entonces ahí tenemos el problema de que los bañados de Asunción, norte y sur, que son casi 2.000 hectáreas de las 12.000 hectáreas que tiene Asunción, un poco menos del 10%, y ahí hoy día tenemos viviendo casi el 20% de la población de Asunción en condiciones de informalidad, de vulnerabilidad, de riesgo, porque ahí tenemos, hoy día ya tenemos unas 10.000 familias en el Bañado Norte y unas 10.000 familias en el Bañado Sur. Cuando digo vulnerabilidad, una de las vulnerabilidades es la inundación. Aparte de otros que son, ¿verdad?, que tienen que ver con la informalidad, y esa informalidad muchas veces se convierte en marginalidad y se convierte en muchos sectores de una gran inseguridad para la propia gente que vive ahí. Esos son estos procesos. Entonces, eso es lo que sucede. Me preguntás del plan, sí, claro. En la década del 90, después del derrocamiento de la dictadura, que fue en el año 89, en el 91, ya en democracia, aunque sea democracia formal, se llama a elecciones municipales
elecciones democráticas municipales. Antiguamente los intendentes se designaban a dedo nomás. Las primeras elecciones municipales, entonces, en Asunción ganó un grupo de gente independiente, un grupo independiente, una alianza independiente, y entonces planteamos, se planteó atacar o hacerse cargo de uno de los principales problemas de Asunción, que era las costas, estos bañados, ¿verdad? Con su problema social, ambiental, económico, urbanístico. Entonces, elaboramos el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción, que es un proyecto que en aquella época ya, mucho antes de la nueva agenda urbana, mucho antes de Hábitat, eh, del gran Congreso de Hábitat Mundial, que se hizo en Estambul, nosotros ya proponíamos un plan con una visión integral, con una visión sistémica que se fuera más allá de lo urbanístico, físico y la infraestructura, sino que tuviera en cuenta los aspectos sociales, ambientales, económicos de todo esto y también urbanístico. Y así se hizo el Plan Maestro de la Franja Costera, con diferentes componentes, como para recuperar estos lugares y con ese componente social. Entonces, el Plan Maestro de la Franja Costera lo que propone es hacer ciudad en la costa, en los sectores que ya están antropizados, y restaurar naturaleza en los sectores que todavía se puede, que todavía están que están sin ocupaciones de gente. Por ejemplo, el Banco San Miguel. Entonces, eso se recupera como un humedal y algunos otros sectores, ¿verdad? Algunos sectores de lagunas. Eso se plantea recuperar como espacios verdes naturales bañados. Y luego los otros componentes son, en ciertos sectores, hay que rellenar, como se hizo la Costanera, por ejemplo, el Parque El Bicentenario, los parques lineales y algunas cosas más, se rellena a una cota de no inundación. Se rellena con arena que viene del propio río, o sea, el material del relleno, eso se llama refulado hidráulico, el material donde uno toma está muy cerca, entonces es una solución ingenieril relativamente sencilla y barata porque tu materia prima está ahí mismo. Eso no daña la naturaleza porque el río Paraguay tiene un caudal enorme, entonces arrastra mucha arena que viene de arriba y entonces eso se repone permanentemente y así que no le afecta a la naturaleza este tipo de intervención. Y así uno va ganando tierras en sectores que ya fueron antropizados, que ya no son humedales, pero que sí son inundables, y ahí vas construyendo ciudad. ¿Y qué tenés que poner en esa ciudad? Y poner la costanera, poner los parques, poner nuevos barrios de vivienda social para la propia gente que estaba viviendo ahí, y también pones oportunidades de desarrollo inmobiliario, de Charlo, inversiones inmobiliarias una en pregunta, estos mismos sectores. Sí. una pregunta para llegar a especificar más nomás y con eso cerramos. Sí. ¿Qué se hizo? Vamos a repetir. ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer? Dos preguntas, o sea, dos en uno. Y por otro lado, ¿hay alguna ley del plan maestro o se tiene que convertir en ley, en decreto, en ordenanza? Esas tres preguntitas. ¿Qué se hizo y qué se va a Eh, hacer? Bueno, ¿qué se hizo? A partir de ese plan maestro se gestionó eh, en dos oportunidades con el Banco Interamericano de Desarrollo, se gestionaron créditos con el gobierno nacional. Lo primero que se hizo en aquella época es, aquí la municipalidad sola no puede hacer esto por la complejidad del proyecto, por el costo del proyecto. Entonces, por la escala del proyecto. Entonces se le planteó, así desde luego se diseñó el plan maestro. El plan maestro se diseñó para ser ejecutado en una alianza entre el gobierno nacional y la municipalidad de Asunción. Entonces se le planteó al gobierno de la época eh, trabajar conjuntamente y así se hizo y se le solicitó una cooperación técnica al BID,
que funcionó perfectamente. Después hubo cambio de gobierno municipal, se llegó a las factibilidades y a la disponibilidad del BID para hacer esto. El BID le dijo al Paraguay, ok, el tal dinero, y ahí justo se cambió el intendente de Asunción, porque fineció ya el periodo, y el nuevo intendente dijo que iba a hacer de otra manera, etcétera, y no se hizo nada, se perdió la oportunidad. Después en el 2005 otra vez se volvió a hacer la misma cosa, municipalidad y gobierno, y en esa oportunidad el gobierno nacional, Poder Ejecutivo, en un momento X le retiró el apoyo a la intendencia y no se pudo hacer. Bueno, llegó el año, la preparación del bicentenario, había un nuevo gobierno nacional acá, en el año 2008, y entonces otra vez la sociedad se movilizó, llevó una propuesta a la intendencia, a la junta. Esa propuesta gustó, una nueva propuesta llamada Nuevos Caminos para la Franja Costera, un aporte de las organizaciones de la sociedad, y que se le propuso a la municipalidad hacer por módulos esto, ya no hacer entero, porque no, hagamos algunos módulos y empecemos a mostrar que sí se puede. La intendencia le llevó eso al gobierno nacional, al Ministerio de Obras Públicas, entonces, y entonces ahí se hizo una alianza municipalidad-gobierno y se obtuvo los dineros y ahí se hizo lo que se llamó el proyecto costero del Bicentenario. Esto fue en el año 2009 y se terminó en el 2011. Unos 2 años de trabajo, y ahí que se hizo, ahí se hizo esa primera etapa de la costanera, eso que está entre el puerto y General Santos, se hizo el parque del Bicentenario frente al Palacio, los parques lineales, y se hizo la relocalización de unas 450 familias que se veían afectadas por las obras. Entre ellas recuerdo que había algo que se llamaba el barrio chino, frente al Congreso, donde hoy está el estacionamiento del Congreso, un barrio muy complicado, y lo mismo se pudo hacer con mucho éxito esa relocalización. Y parte de esa relocalización se hizo un barrio que hoy es un barrio modelo, que yo invito a visitar, que está en Costanera y General Santos, que ahí se relocalizó la gente ya en forma definitiva. Y ese es un barrio realmente modelo porque se trabajó con la comisión vecinal, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que se hizo. Posteriormente aparecieron otros proyectos de Franja Costera. Por ejemplo, con el BID, el proyecto de la Chacarita Alta, la Chacarita que no se inunda, se está haciendo un proyecto de consolidación y mejora de ese barrio, formalización del barrio, se tiene que otorgar títulos, se mejoran las calles, los pasillos, una serie de cuestiones, temas de servicios también básicos, cloaca, electricidad, una cantidad de cosas. Ese es un proyecto. Otro proyecto importantísimo que se hizo es, también con el BID, en el Bañado Sur, el nuevo barrio Tacumbú. El nuevo barrio Tacumbú es un nuevo barrio rellenado en el actual barrio Tacumbú, que es un barrio inundable, informal, etcétera, pero que tiene una organización social vecinal espectacular. Entonces, ahí hay unas 2.000 familias y entonces se está construyendo un barrio de 60 hectáreas que contempla la construcción de unas 2.000 unidades habitacionales, además de otras cuestiones como el espacio público, el saneamiento del arroyo, la aparición de oportunidades también de inversiones inmobiliarias privadas, de modo que esto no sea, la Franja Costera no tiene que ser ni un extremo ni el otro, no tiene que ser ni solo exclusivamente vivienda social, ni exclusivamente negocio inmobiliario. Hay que mezclar esto porque la ciudad necesita ese mix y eso le beneficia a todo el mundo. Ese proyecto está con un crédito aprobado del Banco Interamericano, lo ejecuta el MOPC. El proyecto de la Chacarita Alta es un crédito aprobado, lo ejecuta el MUB. Otro proyecto es la Costanera Norte, segunda etapa, desde General Santos hasta ahí cerca del Botánico. Está construida ya la segunda etapa de la Costanera, que es un proyecto que necesita complementarse con los otros componentes, porque ahí se hizo la parte vial. Y otro proyecto que se está en ejecución importante es la Costanera Sur, que también tiene que ser complementado con este otro tipo de componentes del proyecto, ¿Qué que se va a son los hacer? barrios. ¿Qué se va a hacer, Chalo, ahora? ¿Qué viene ahora? Bueno, Para broche oro y ahí ahora, cerramos. ahora lo que tenemos es, hay hace un tiempo a iniciativa, hace unos 2 años, de la Municipalidad de Asunción, también se le pidió al gobierno nacional
hacer una alianza y pedir una cooperación técnica en este caso es el Banco Mundial, y ahí se está trabajando también con un proyecto que lo que está haciendo es la actualización del Plan Maestro de la Franja Costera, porque pasaron muchos años. En el 93, cuando se presentó el plan, había en total 8.000 familias. Hoy tenés unas 20.000 familias. Cambió la situación. Entonces hay una actualización del plan. Hay la propuesta de un mecanismo de gestión interinstitucional, un punto clave. Ese mecanismo de gestión interinstitucional es una sociedad entre el gobierno y la municipalidad para llevar conjuntamente este proyecto. Algo así como Puerto Madero de la Argentina, el modelo más cercano. Ahí hay una propuesta también basada en la legislación paraguaya, etcétera, etcétera. Y bueno, eso tiene que ser una decisión política. No es crear un ministerio más para nada, al contrario, es crear una agencia de desarrollo urbano muy eficiente y una sociedad entre el gobierno y la municipalidad para llevar en forma y hacer de manera sustentable ya todo el proyecto Franja Costera. Y también ahí se está previendo la realización de algunos proyectos urbanos, urbanísticos, ¿verdad? El Banco San Miguel, el Parque Caballero, un sector de un barrio de 30 hectáreas que se llama Distrito de Cobahía, ahí en la zona, y también mejorar, porque esto está muy vinculado al centro de Asunción, mejorar los espacios públicos principales del centro de Asunción. Eso es lo que se tiene en vista y avanzado, ¿verdad? Y hay toda una negociación firmada incluso entre el gobierno y la municipalidad. Eso es, todavía no está, porque no, todavía no está eso finiquitado ni aprobado, ni tiene financiamiento, pero se supone que ese tiene que ser el siguiente paso. Bueno, llegó la hora, Charlo, te agradezco muchísimo por tus informaciones y vamos a volver a molestarte en los próximos días para que te explayes más sobre este último proyecto, el del Parque Caballero. Entiendo que es recuperación integral para que la gente, la clase media, los que viven en Asunción, puedan tener un pequeño Central Park ahí en el centro. Después, en segundo lugar, por lo que estoy entendiendo, la recuperación también del Banco de San Miguel y evitar que sigan instalándose allí astilleros, por ejemplo, que hoy están ya. Algún día tienen que irse. En tercer lugar, por lo que estoy entendiendo, también un barrio ecodistrito donde habrá casas sociales, entiendo que, y también desarrollo privado, entiendo que en la Chacarita que se inunda, o sea, no en la Chacarita inunda, sino que en la parte baja donde se inunda. También creo que harán un proyecto para la Chacarita inundable con este mismo préstamo, no estoy errado. Y por último, no menos importante, convertir al centro de Asunción algunas calles semipeatonales y recuperar las plazas del centro en un nivel de Buenos Aires. Con un nivel de semipeatonales tipo Buenos Aires, donde vamos a irnos a tomar cerveza dentro de poco contigo y otros amigos en la calle. Eso es lo que queremos, tomar cerveza en la calle. Gracias, Chalo, y muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.